Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy tenemos nuestra prédica dominical y hoy vamos a hablar de la corrupción. Un tema muy de moda porque todos los días usted ve los periódicos, en las redes sociales, la televisión, nos habla de la corrupción. Pero quiero que hoy veamos, pero también en la Biblia se habla de la corrupción. ¿Y por qué hace de nuestro corazón para tener entrada en el reino de Dios? Entonces, nos dice, lo primero que tenemos que empezar es por definir qué es la corrupción. Antes de empezar, quiero pedirle a Dios que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Te pido de tu corazón, Señor, que estas palabras que vamos a mencionar el día de hoy toquen nuestros corazones, toquen nuestras vidas, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Como les decía entonces, ¿qué es la corrupción? La corrupción, de acuerdo a como lo describe el mundo, es el uso indebido de una posición de autoridad para obtener ventajas como dinero, favores o privilegios. O sea, se trata del conjunto de comportamientos deshonestos, fraudulentos o ilegales cometidos por individuos o por grupos de personas que aprovechan su poder para obtener beneficios personales. La corrupción, mis queridos amigos, puede ocurrir en distintos ámbitos. Puede estar en el gobierno, en las instituciones, en las empresas, en los organismos internacionales y los medios de comunicación. Puede manifestarse a través del soborno, el desvío de fondos públicos, el fraude o el favorecimiento ilícito, entre otras formas. Por regla general, la corrupción trae consecuencias negativas, como por ejemplo la desestabilización de las instituciones públicas o la limitación del desarrollo económico en un país determinado, una nación, y se le considera un agravio a la justicia y a los derechos de las personas. Y suele estar causada por factores como la falta de ética, la falta de transparencia y la ausencia de regulaciones en un país determinado. Hoy vemos corrupción en todos los estamentos. Vemos corrupción en el gobierno de turno que tenemos hoy, en donde cada día salen las noticias de un defalco en una entidad, en otra, despilfarro del dinero del erario público, en donde se roban la plata que es de todos, la plata de nuestros impuestos, ¿verdad? También vemos corrupción en la justicia, por ejemplo, cuando un juez no falla de acuerdo a los parámetros de la justicia, de la ley, sino que falla de acuerdo a sus conveniencias o cuando comete prevaricato o un funcionario público en cualquier rama del poder público en nuestro país. Pero yo quiero hoy mirarlo desde el punto de vista bíblico, porque la palabra corrupción en la Biblia tiene varias connotaciones y tiene varias uh, significados de acuerdo al idioma original.
Parece que el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cada una tiene una connotación especial. Veamos en el griego, por ejemplo, viene la palabra sachat. Sachat significa corrupción, destrucción, decadencia. Veamos un ejemplo en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 7, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Que cuando hacen el becerro de oro, ¿verdad? En el Salmo 14:3 dice también, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También tenemos otra palabra en hebreo que se llama chevel, que significa injusticia o perversidad, cuando se habla de corrupción. Esto tiene que ver con lo relacionado con la corrupción social cuando es de un pueblo en un momento determinado de la historia. Pero en griego también había una palabra que se llamaba fitora, que significa descomposición, decadencia moral, espiritual o física. Podemos ver un ejemplo en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Tiene que ver con nuestro sentir, nuestra vida como tal. Y hay otra palabra que se llama diateiro, que significa destruir por corrupción moral o física. Aquí vemos un ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí se habla de una corrupción moral en nuestra vida, ¿verdad? O sea, la Biblia, todo la Biblia, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la corrupción. Bíblicamente las corrupciones son más que una inmoralidad. Aquí la Biblia trata la corrupción como un proceso de decadencia progresiva, moral, espiritual, social, que destruye la pureza del diseño de Dios. Entonces ahora vayamos detalladamente y miremos la corrupción en el Antiguo Testamento. Entonces, lo primero en el Antiguo Testamento se hablaba de la corrupción moral y espiritual que tuvo el pueblo en un momento determinado, o el mundo. Al principio del mundo, en Génesis capítulo 6, versículos 11 al 12, nos habla de, y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, antes del diluvio, la corrupción generalizada fue señal de juicio inminente. Es decir, la tierra llegó un momento después del pecado original que el hombre se volvió malo y Dios tomó una determinación de acabar al hombre, pero salvó a Noé y su familia. También en Éxodo capítulo 32, versículo 7 dice, le dice Dios a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Aquí se refiere a la idolatría, por ejemplo, que estaba sucediendo con el pueblo de Dios,
con el becerro de oro. La palabra idolatría, cuando idolatran a otros dioses, al dinero, al mundo, a la carne, y corrupción, van de la mano. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 12 dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundación. Es decir, aquí en esta parte la corrupción tenía que ver con que los mandamientos que Dios le había dado, que lo siguieran a él y siguieran sus estatutos, el pueblo se había apartado del camino y estaban haciendo lo que quisieran. Y iba contra los principios éticos, morales, religiosos, y esto era corrupción. Pero también en el mismo Antiguo Testamento nos habla de la corrupción social y política. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Y en el versículo del mismo capítulo 1 de Isaías, versículo 23, dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hermano, parece que eso fue escrito hace 2000 años y parece que la estuviéramos escuchando hoy. Cuando los gobernantes se roban el dinero, prevarican y arman un equipo para robar, ladrones, todo un organismo para robar al Estado, robar todo lo que encuentran. Aquí hablaba que todos aman el soborno, sobornando para conseguir sus intereses. Van tras recompensas, van tras el dinero, y hacerse ricos a causa de los más necesitados. Nos dice que el liderazgo injusto, los sobornos y la falta de defensa a los indefensos son ejemplos clásicos de corrupción. En el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos 9 al 11, dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Aquí nos habla de todo el estamento, tanto político, social, religioso, pasaba por un momento en donde todos eran corruptos. Hay una corrupción grande entre jueces, profetas, líderes que se juzgan, que juzgan, por soborno. Hoy lo vemos en día, no solo en la parte política, también vemos jueces deshonestos, vemos pastores, predicadores, sacerdotes que hacen las cosas contrarias a la voluntad de Dios y se roban el dinero, violan niños, abusan sexualmente de menores de edad, se roban el dinero de las ofrendas, de los diezmos y hacen cualquier cantidad de fechorías. Pero en el Nuevo Testamento también había corrupción. Pero aquí nos habla de la corrupción en el pensamiento
y la doctrina. Veamos el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Dice pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí vemos, hermanos, aquí está hablando precisamente del homosexualismo, del lesbianismo, y el mundanalismo que hay hoy en día, en donde se le da rédito a la carne, donde las mujeres andan más desnudas que cubiertas, y los hombres también, dando culto al erotismo, al culto al cuerpo, y donde hay cualquier tipo de depravaciones que lo vemos día a día, pornografía y todo lo que se desprende de ahí. La mundanidad anda a flor de piel día a día en este mundo, hermanos. Cuando se rechaza a Dios, se permite la corrupción en todos los niveles de esta vida. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose hechos ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. No son las personas que quizás abrieron su corazón y creyeron en Dios, pero debido a que son otra vez engañados por el mundo, vuelven atrás y son peor que cuando estaban. Pero aquí también habla de los falsos maestros que prometen la libertad y son esclavos de la corrupción, como cuando hay predicadores, pastores que se lucran de las almas, se lucran de las ovejas para buscar beneficio personal. Y en 1 Corintios 15:33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También habla de que nosotros debemos alimentarnos de cosas que sirvan. Nuestras conversaciones deben ser de cosas productivas, no de cosas inicuas que no traen sino malas costumbres. Pero también nos habla de la corrupción del cuerpo y de la carne. En Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Estás sembrando en la carne?
viendo pornografía, viendo películas eróticas, viendo, alimentándose de cosas vacías que no llevan nada, sino a la perdición. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deje esa mala vida, hermano. Deje esa vida anterior que solo llevaba al pecado y busque una nueva vida en Cristo Jesús. Porque ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción según la Biblia? La primera y de las más graves, hermanos, es el alejamiento de Dios. El Salmo 14, versículo 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. La entrada al pecado y vivir en el pecado trae nuestro distanciamiento, nuestra separación de Dios. Por eso necesitamos un Salvador que es Cristo Jesús, que nos puede volver a restablecer nuestra relación con nuestro Padre. Pero la corrupción trae la separación de Dios, indiscutiblemente, hermanos. Segundo, viene un juicio divino. Ya lo vimos cuando hablábamos del fin del mundo, que viene la próxima vez que venga el Señor, por segunda vez vendrá a juzgar a vivos y muertos y juzgará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Pero ya hubo un juicio divino. En Génesis, como lo hablábamos en capítulo 6, cuando vino el diluvio universal, Dios destruyó toda la humanidad, a excepción de Noé y su familia. Como también como pasó con Sodoma y Gomorra, porque era corrupto todo un pueblo determinado. Tercero, la destrucción de sociedades. Pueblos han desaparecido por la corrupción. En el libro de Isaías, en Jeremías y otros profetas advierten que la corrupción trae la ruina social, la ruina nacional. Veamos el caso de Roma, tal vez el imperio más organizado que ha existido en toda la historia. ¿Y sabe qué lo destruyó, hermanos? No los enemigos, lo destruyó su corrupción, donde los césares eran corruptos y todo su liderazgo se fue destruyendo por sus depravaciones y su degeneramiento. Pero veamos algo hermoso. La redención del creyente frente a la corrupción. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, Dios nos ha dado promesas para salir de ahí. Por eso Él dice, el Señor, cuando uno acepta a Cristo y acepta de todo corazón, dice, es necesario nacer de nuevo. Toda esa corrupción anterior se va y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. También en Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos apartados del mundo. Por eso se llamamos santos, santificados, somos santificados en Cristo Jesús. No tenemos que compartir lo que el mundo ofrece. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente. Dios nos invita por medio de la salvación en Cristo Jesús a que salgamos de todo ese vivir en el pecado. Somos liberados del pecado. Como conclusión, mis queridos amigos, la corrupción no es solo un problema externo. La Biblia la revela como un cáncer, hermanos, espiritual que comienza en el corazón y contamina todo lo que toca. Sin embargo, Cristo vino a redimirnos no solo del pecado, sino también de la corrupción que esto produce. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermano, todo lo que ofrece el mundo es de perdición. Te destruye, te carcome, te daña. Y tenemos que cambiar nuestro corazón para ser hombres de bien, hombres correctos, hombres justos, hombres piadosos, hombres amorosos. Y cuando veamos la corrupción, rechacémosla. Si vemos un líder que es corrupto, denunciémoslos, no coparticipemos con él. Si vamos a elegir presidentes, senadores, representantes a la Cámara, concejales, elijamos los que sean hombres justos, piadosos, temerosos de Dios, y no hombres corruptos que nos prometen muchas cosas, pero lo único que a ellos les importa es su dinero y su mundanalidad. Yo te invito ahí donde tú estás, a que le digas, Señor, perdóname. Ayúdame a no ser corrupto, Señor, a no participar en esta sociedad deshonesta que hay hoy, a no participar de mundanalidad, no participar de la destrucción de la sociedad, de la inmoralidad, de la falta de ética, de la falta de valores, de participar en el delito, en el prevaricato, en la corrupción. Perdóname, Señor, si tú has participado, todos hemos participado en un momento determinado. Cuando tú le pasas un billete al policía de tránsito para que no le saque el parte o el ticket, usted está siendo corrupto. Cuando usted participa en cualquier actividad que no sea legal, sino ilegal, está siendo partícipe de la corrupción. Perdónanos, Señor, perdónanos por participar en la corrupción. Líbranos de todo mal y peligro, Señor. Yo de ahora que adelante quiero hacer las cosas bien delante de ti. Yo te invito a que hagamos una oración. Ahí, yo te voy a dirigir en esta oración. Padre justo y soberano, venimos delante de ti hoy, reconociendo que el mundo está profundamente herido por la corrupción. Vemos gobiernos quebrantados, líderes que aman el poder más que la verdad. Sociedades donde la mentira reemplaza la justicia y corazones cegados por la codicia, por el poder. Señor, perdónanos. Tú eres un Dios de justicia y de verdad y odias el soborno, el engaño, la explotación del débil y el olvidado y el olvido del necesitado. Como dice tu palabra, el juicio se ha corrido como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo.
Te pedimos que limpie las naciones con tu verdad. Levanta hombres y mujeres íntegros en Colombia, en el Ecuador, en El Salvador, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Rusia, en Europa, en España, en África. Temerosos de ti, en posiciones de autoridad, en gobiernos, en iglesias, en empresas, en comunidades, que no se vendan al sistema ni se dobleguen ante la presión del mal. Señor, yo te pido de todo corazón que nos des profetas valientes que denuncien la injusticia con amor y firmeza. Señor, comienza por nosotros. Quita toda raíz de corrupción de nuestro corazón. Quita la hipocresía, la doble moral, el orgullo, la indiferencia. Haznos luz en medio de tanta oscuridad. Que se preserve lo bueno y que tu voz se proclame con justicia. Yo te pido de todo corazón, Señor. Sanidad para las naciones. Trae avivamiento, trae arrepentimiento y que el temor de Dios vuelva a ser sembrado en los corazones. Que tu reino avance y que venga el día en que no harán mal ni dañarán en todo su santo monte, como lo dice Isaías, el libro de Isaías. Confiamos en tu promesa de que un día toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús, el Rey justo, gobernará con equidad. Hasta ese día fortalece a tu iglesia y danos la valentía para vivir y hablar con la verdad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. La gloria a Dios. Gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor. Se alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él, no te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, y es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados libre soy al cielo.